La CEO gritó, «Mírame otra vez y te corro». Al padre soltero. Nadie esperaba lo que sucedería. ¿Qué diablos estás mirando? El silencio en la sala de juntas se volvió denso como concreto. Bárbara Salinas dejó de hablar a mitad de su presentación, sus ojos verdes clavados en el hombre al final de la mesa. Tomás Ibarra sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Había levantado la vista apenas 3 segundos antes, admirando cómo la CEO diseccionaba los datos de mercado con precisión quirúrgica. Le recordaba a su madre, profesora de matemáticas, esa misma claridad analítica, pero ahora esos ojos lo atravesaban como cuchillos. «Tú». Bárbara señaló con el dedo, su voz subiendo una octava. El imbécil de la camisa azul. Los 5 ejecutivos en la sala intercambiaron miradas de pánico. Patricio, el asistente de Bárbara, se encogió en su silla. Todos conocían esa voz. La reina de hielo estaba a punto de explotar. «Yo, señora Salinas, yo solo... Mírame otra vez y te corro, hijo de puta tarado». Las palabras resonaron contra las ventanas del piso 20. Santiago brillaba bajo el sol matutino, indiferente al infierno desatándose en la oficina de Salinas Group. Tomás sintió que el mundo se inclinaba. Su mente gritaba una sola palabra. Lucía, su hija, los tratamientos para el asma, las cuentas médicas. La audiencia de custodia en 2 semanas. No podía perder este trabajo. «Perdón, yo no quise...» Su voz sonó patética, incluso para sus propios oídos. «¿Qué no quisiste?» Bárbara soltó el control remoto de la presentación. El dispositivo rebotó contra la mesa con un golpe seco. «Quedarte ahí sentado mirándome como si fuera un maldito espectáculo». Uno de los ejecutivos carraspeó incómodo. «Bárbara, quizás deberíamos...» «Cállate, Ricardo». Ni siquiera lo miró. «Tú», volvió a Tomás, «recoge tus cosas y lárgate de mi edificio. Ahora». El corazón de Tomás martilleaba contra sus costillas. Pensó en la llamada telefónica de ayer, la abuela de Lucía diciendo que los médicos querían hacer más pruebas. Pruebas que su seguro básico no cubriría completamente. «Por favor, señora Salina». «¿Por favor?» La risa de Bárbara no tuvo humor. «¿Tienes el descaro de suplicar después de faltarme el respeto en mi propia sala de juntas?» Las manos de Tomás temblaron cuando alcanzó su tablet. No entendía qué había hecho mal. Solo la había mirado. Solo había admirado su brillantez. Pero eso no importaba ahora. Se puso de pie con las piernas débiles. 29 años, 5 años en esta empresa, y todo se derrumbaba por 3 segundos de contacto visual. «Fuera, ya». Bárbara se dio la vuelta, sus tacones repiqueteando contra el suelo de madera. Tomás caminó hacia la puerta, sintiendo los ojos de los demás ejecutivos sobre su espalda como brasas. «Y que Recursos Humanos procese su liquidación hoy mismo. No quiero verlo aquí mañana». La puerta de vidrio se cerró detrás de él con un clic suave que sonó como una sentencia de muerte. El pasillo vacío se extendía frente a Tomás como un túnel. Sus piernas lo llevaron al elevador por puro instinto. Presionó el botón con dedos entumecidos. Liquidación. Despido. ¿Cómo le diría a Lucía que papá perdió su trabajo? ¿Cómo pagaría el próximo mes de renta? ¿Qué le diría al juez en la audiencia de custodia cuando los abuelos maternos argumentaran que él no podía proveer adecuadamente para su hija? El elevador llegó vacío. Tomás entró y se apoyó contra la pared fría de metal. Sacó su teléfono. La foto de pantalla mostraba a Lucía en el zoológico el mes pasado, sonriendo sin un diente delantero. Sus ojos, los mismos ojos cafés de él, brillaban de felicidad. «Eres un fracaso», había dicho Constanza antes de irse 3 años atrás. «Demasiado pobre, demasiado ordinario, demasiado...» Nada. Tal vez tenía razón. El elevador bajó y bajó. Tomás cerró los ojos, tratando de respirar alrededor del nudo en su garganta. No lloraría. No aquí. En la sala de juntas del piso 20, Bárbara Salinas observaba las luces de Santiago a través del vidrio. Sus manos aún temblaban. Los ejecutivos se habían escabullido hacía 10 minutos, murmurando excusas sobre llamadas urgentes. Patricio había intentado acercarse, pero ella lo había despachado con un gesto. Ahora estaba sola con el eco de su propia voz rebotando en su cabeza. «Hijo de puta tarado». Se llevó los dedos al lado izquierdo de su rostro,
trazando las cicatrices apenas visibles que corrían desde el pómulo hasta la mandíbula. El cirujano había hecho un trabajo excelente. Casi nadie las notaba, excepto ella. Ella las veía cada vez que se miraba al espejo. Cada mañana, cada noche, cada superficie reflectante le devolvía la prueba de aquella noche hace 3 años. La noche que Santiago murió y ella sobrevivió con la cara destrozada. Y ahora todos la miraban. Todos veían el monstruo debajo de los trajes de diseñador y el maquillaje perfecto. Ese hombre, ¿cómo se llamaba? ¿Tomás algo? La había estado mirando fijamente durante su presentación, juzgándola, pensando que la CEO de Salinas Group era una mujer dañada, arruinada, fea. Bárbara apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en las palmas. Había hecho lo correcto, protegerse, mantener su autoridad. Entonces, ¿por qué su pecho se sentía tan apretado? ¿Por qué esa vocecita en el fondo de su mente susurraba que tal vez, solo tal vez, había cometido un error? Su teléfono vibró. Leonora Campos, directora de Recursos Humanos. Necesitamos hablar. Ahora. Bárbara ignoró el mensaje. No necesitaba otra sermoneada sobre comportamiento profesional apropiado o gestión de la ira. Leonora no entendía. Nadie entendía. Pero mientras el sol se movía más alto sobre Santiago y las sombras en la oficina se acortaban, Bárbara Salinas se quedó de pie frente a la ventana, tocando sus cicatrices invisibles, preguntándose por qué la Victoria se sentía tan vacía. Y en algún lugar 20 pisos más abajo, Tomás Ibarra salió a la calle con una caja vacía en las manos y un futuro que se desmoronaba como arena entre sus dedos. Tengo una hija de 6 años con asma crónica. Las palabras salieron de Tomás antes de que pudiera detenerlas. Leonora Campos lo observaba desde el otro lado del escritorio, sus manos entrelazadas sobre una carpeta cerrada. Los tratamientos cuestan más de lo que mi seguro cubre. Trabajo horas extras cada semana para pagar la diferencia. Su voz se quebró. Y en 2 semanas tengo una audiencia de custodia donde los abuelos de Lucía van a argumentar que no puedo proveerle lo que necesita. Leonora inclinó la cabeza. 50 años en recursos humanos le habían enseñado a leer a las personas. Este hombre no mostraba culpa, solo confusión genuina y terror puro. ¿Qué pasó exactamente en esa sala de juntas, Tomás? Él se frotó la cara con las manos. Estaba viendo la presentación de la señora Salinas, los datos de penetración de mercado. Hizo una pausa. Mi mamá era profesora de matemáticas. La forma en que la señora Salinas analizaba los números me recordó a ella. Por eso la miré. ¿Cuánto tiempo? No sé. 3 segundos. Tal vez menos. Leonora exhaló lentamente. 15 años trabajando con Bárbara Salinas. 15 años viendo a una mujer brillante transformarse en algo irreconocible. ¿Sabes por qué llevas 5 años como diseñador junior, Tomás? La pregunta lo tomó desprevenido. Yo supuse que mi trabajo no era suficientemente bueno. Tu trabajo es excelente. He visto tu portafolio. Leonora abrió su laptop, giró la pantalla hacia él. Pero has faltado 122 días en 5 años. Consultas médicas, emergencias hospitalarias, audiencias judiciales. Tomás se hundió en la silla. Lucía me necesita. No tengo a nadie más. Lo sé. Y por eso te han pasado por alto en cada promoción. No porque carezcas de talento, sino porque el sistema castiga a los padres solteros que priorizan a sus hijos. El silencio se extendió entre ellos. Leonora cerró la laptop y se recostó en su silla. Voy a contarte algo que no debería, pero necesitas entenderlo. Los dedos de Leonora tamborilearon contra el escritorio. Hace 3 años, Bárbara Salinas era diferente. Reía, almorzaba con el equipo, organizaba salidas de fin de año. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Estaba comprometida con un hombre llamado Santiago Fuentes. Arquitecto, brillante, amable, perfecto para ella. Tomás escuchaba sin atreverse a interrumpir. Una noche volvían de una cena en Valparaíso. Un camión se pasó un semáforo en rojo. Leonora apretó los labios. Santiago murió en el impacto. Bárbara estuvo 3 meses en el hospital. Cirugías reconstructivas en el rostro. El estómago de Tomás se contrajo. Cuando volvió al trabajo era otra persona, fría, controladora. Leonora se inclinó hacia adelante y, convencida de que todos la miran,
juzgándola por las cicatrices que le quedaron. Pero yo no... Lo sé, pero ella no lo sabe. Para Bárbara, cada mirada es un juicio. Cada segundo de contacto visual es alguien viendo su rostro arruinado, su vida destrozada. Tomás sintió algo aflojarse en su pecho. No justificaba lo que había pasado, pero al menos tenía sentido. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque en 15 años, esta fue la peor explosión que he visto. Leonora se puso de pie. El directorio ya está hablando de intervención. Si Bárbara no cambia, perderá la empresa que construyó. Caminó hacia la ventana, observando el tráfico de Santiago abajo. Y porque tú no mereces perder tu trabajo por el dolor no procesado de otra persona. 20 pisos arriba, Bárbara Salinas se quedó mirando su reflejo en el vidrio de su oficina. Las cicatrices brillaban tenues bajo la luz fluorescente. Nadie más las veía, los doctores lo juraban. Prácticamente invisibles, decían. Mentirosos. La puerta se abrió sin que tocaran. Bárbara no necesitó voltear para saber quién era. No estoy de humor, Leonora. Qué pena. La directora de RH cerró la puerta con firmeza. Porque vamos a hablar. Ese hombre me faltó el respeto. Ese hombre te admiraba. Leonora cruzó los brazos. Estaba impresionado por tu análisis y te miró exactamente 3 segundos. Lo cronometré en el video de seguridad. Bárbara se giró bruscamente. ¿Me estás espiando ahora? Estoy protegiendo a esta empresa de una demanda por acoso laboral. La voz de Leonora era hielo. Ricardo ya habló con Legal. Los otros ejecutivos están considerando enviar una queja formal al directorio. El color abandonó el rostro de Bárbara. No se atreverían. Te lo advertí hace 6 meses. Te lo advertí hace 3 meses. Leonora dio un paso adelante. Bárbara, te quiero como a una hija. Pero esto tiene que parar. Tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Las palabras explotaron entre ellas. Entiendo que perdiste al amor de tu vida. Entiendo que sobreviviste a algo horrible. Pero Santiago no reconocería lo que te has convertido. El nombre de su prometido muerto cayó como una bomba. Bárbara sintió sus rodillas debilitarse. Se aferró al borde del escritorio. No te atrevas. Alguien tiene que decírtelo. Leonora suavizó su tono. Estás destruyendo vidas inocentes porque no puedes enfrentar tu propio dolor. Las lágrimas que Bárbara había contenido durante meses finalmente brotaron. Se dejó caer en su silla, su rostro entre las manos, sollozando como no lo había hecho desde el funeral. Leonora esperó. A veces el silencio era la única medicina. Él estaba mirando mis cicatrices. La voz de Bárbara sonó rota. Todos lo hacen. No lo estaba. Leonora se sentó en la silla frente al escritorio. Ese hombre tiene su propia batalla. Bárbara levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué batalla? Tomás Ibarra, 29 años. Padre soltero desde hace 3 años. Leonora contó con los dedos. Su esposa lo abandonó diciendo que era demasiado pobre, demasiado ordinario para ella. Se fue con un empresario de Viña del Mar. A pesar de todo, Bárbara sintió una punzada de simpatía. Lucía, su hija, tiene asma severa. Los tratamientos cuestan más de 2 millones de pesos al mes. Su seguro cubre la mitad. Leonora hizo una pausa. Trabaja horas extras cada semana para pagar la diferencia. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque hace 6 meses, los abuelos maternos presentaron una petición para modificar la custodia. Argumentan que Tomás no puede proveer adecuadamente para Lucía. Leonora se inclinó hacia adelante. La audiencia es en 2 semanas. Y hoy lo despediste. El peso de sus acciones cayó sobre Bárbara como una avalancha. Yo no sabía... No preguntaste. La voz de Leonora era gentil pero firme. Asumiste. Juzgaste. Atacaste. Bárbara cerró los ojos. Imágenes pasaron por su mente. El hombre en la sala de juntas, su expresión de confusión genuina, el pánico en sus ojos cuando amenazó con despedirlo. No la había estado juzgando. Estaba admirándola. Y ella había destruido su vida por eso. ¿Qué hago? Esa es tu decisión. Leonora se puso de pie. Pero te sugiero que la tomes pronto, antes de que el legal se involucre, antes de que el directorio actúe y antes de que ese hombre pierda a su hija por tu culpa. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Bárbara se quedó sola en su oficina, el sol de Santiago filtrándose a través de las ventanas,
iluminando las lágrimas que caían sobre su escritorio de roble. Por primera vez en 3 años, se preguntó si tal vez, solo tal vez, el monstruo no estaba en el espejo. Estaba en las decisiones que tomaba cada día. Las manos de Bárbara temblaban mientras escribía el nombre en el buscador. Tomás Ibarra, diseñador, Santiago. Nunca había hecho esto. En 15 años como CEO, nunca había investigado a un empleado fuera del horario laboral. Pero las palabras de Leonora resonaban en su cabeza como campanas de iglesia. Antes de que ese hombre pierda a su hija por tu culpa. La pantalla de su laptop iluminaba el penthouse vacío. Santiago nocturno brillaba a través de las ventanas del piso 35, indiferente a su crisis de conciencia. Los resultados de búsqueda aparecieron. El primer enlace la llevó a un portafolio en Behance. Bárbara hizo clic, esperando trabajo mediocre que justificara su estatus de diseñador junior. Lo que encontró la dejó sin aliento. Campañas visuales complejas, identidades de marcas sofisticadas. Un sistema de diseño para una startup tecnológica que rivalizaba con trabajos de agencias internacionales. ¡Dios mío! Las palabras escaparon de sus labios. Desplazó página tras página. Cada proyecto mostraba una comprensión intuitiva de teoría del color, jerarquía visual, narrativa de marca. Este hombre no era junior en nada, excepto en título. ¿Por qué nadie lo había promovido? Entonces recordó las palabras de Leonora. 122 días de ausencia en 5 años. Bárbara cerró los ojos. El sistema había castigado a Tomás por ser padre, por priorizar a su hija sobre reuniones y entregas, por ser humano. Su búsqueda la llevó a Instagram. El perfil era público. La primera foto mostró a Tomás con una niña pequeña en el Zoológico Nacional. Lucía, supuso. La niña sonreía sin un diente delantero, su cabello castaño en coletas desparejas. «Domingo perfecto con mi personita favorita», decía el caption. Desplazó hacia abajo. Más fotos. Una torre de panqueques desastrosa con la leyenda «Intento Prumpla 3 de desayuno especial». Lucía dormida con un libro abierto sobre el pecho, las manos diminutas de la niña pintadas de témpera azul. Cada imagen resumaba devoción pura. Bárbara sintió algo retorcerse en su pecho, algo que había enterrado hace 3 años junto con Santiago. Envidia, no por la niña, sino por el amor tan visible en cada fotografía. Ella y Santiago habían hablado de hijos. 3. Él había dicho, sonriendo. Una casa en La Reina llena de risas y caos. Esa casa nunca existió. Ese futuro murió en una intersección de Valparaíso. A las 2 de la mañana, Bárbara encontró una entrevista en un blog de diseño de 3 años atrás. Diseño y resiliencia. Conversación con Tomás Ibarra. ¿Qué te inspira en momentos difíciles? Mi hija. Ella es mi razón para seguir adelante, especialmente después... Pausa larga. Después de que mi esposa decidiera que yo no era suficiente. Demasiado pobre. Demasiado ordinario. Esas palabras todavía resuenan algunos días. ¿Cómo las enfrentas? Tratando de ser suficiente para Lucía, aunque a veces me pregunto si estoy fallando también con ella. Bárbara leyó las palabras 1, 2, 3 veces. No era suficiente. Las mismas palabras que ella se decía cada mañana frente al espejo. No lo suficientemente hermosa, no lo suficientemente completa, dañada, arruinada. Se llevó los dedos a las cicatrices de su mejilla. Tal vez no estaba sola en su dolor. El amanecer encontró a Bárbara despierta, observando las luces de Santiago parpadear y apagarse una por una. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Tomás en la sala de juntas. Confusión, terror, desesperación. A las 7 de la mañana tomó una decisión que la aterraba más que cualquier junta directiva. Le envió un mensaje a Patricio. Pide a Tomás Ibarra que venga a mi oficina a las 9 a.m. Tomás leyó el mensaje 3 veces. Su estómago anudándose más con cada palabra. La señora Salinas solicita su presencia en su oficina. 9 a.m. Lucía desayunaba cereal en la mesa de la cocina, sus piernas colgando de la silla, tarareando una canción de la escuela. «Papi, ¿por qué tienes cara de preocupado?» «No es nada, mi amor». Forzó una sonrisa. «Come tu desayuno», pero era todo. Era la liquidación oficial. Papeles para firmar. Tal vez seguridad escoltándolo fuera del edificio, con sus pertenencias en una caja. En 2 semanas,
El juez le preguntaría sobre su estabilidad laboral. Despedido por bajo rendimiento, destruiría cualquier posibilidad de mantener la custodia compartida. ¿Papi? Tomás parpadeó. Lucía lo observaba con esos ojos enormes y conocedores que a veces lo asustaban. 6 años y ya podía leer su alma. Sí, corazón, todo va a estar bien. Él quiso creerle. La oficina de Bárbara Salinas ocupaba toda la esquina del piso 20. Ventanas del suelo al techo mostraban la cordillera de los Andes en la distancia, sus picos nevados brillando bajo el sol matutino. Tomás entró con las manos sudorosas. Bárbara estaba de pie junto a la ventana, su espalda hacia él. Por un momento, ninguno habló. «Siéntate». Su voz sonó diferente, menos cortante. Él se sentó en la silla frente al escritorio de roble. Esperó. Bárbara finalmente se volteó. Sus ojos, que ayer ardían con furia, ahora parecían cansados, inseguros. «Yo», empezó, luego se detuvo. Apretó los labios. «Reaccioné de manera inapropiada ayer». El silencio se extendió. «Tu empleo continúa». «Eso es todo». Tomás parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «¿Qué? No estás despedido». Las palabras salieron rígidas, como si le costara físicamente pronunciarlas. «Puedes irte». Ella volteó hacia la ventana otra vez, su postura tan tensa que parecía a punto de quebrarse. Tomás se puso de pie, sus piernas débiles de alivio. Caminó hacia la puerta, su mano en la manija. Entonces pensó en Lucía, en las fotos del zoológico, en los panqueques quemados y las noches leyendo cuentos. Pensó en alguien tan rota como él, ocultándolo detrás de trajes de diseñador y oficinas esquineras. Se detuvo. «Señora Salinas». Ella no se movió. «Para lo que vale, creo que es brillante». Las palabras fluyeron antes de que pudiera contenerse. «Esa presentación fue el mejor análisis de mercado que he visto en 5 años aquí». Su forma de conectar datos demográficos con tendencias de consumo fue extraordinaria. Los hombros de Bárbara se tensaron. «No estoy tratando de adular». Tomás apretó la manija. «Solo quería que supiera. Ayer no la estaba juzgando. La estaba admirando». Abrió la puerta y salió antes de que pudiera arrepentirse. Bárbara se quedó congelada junto a la ventana. La estaba admirando, no juzgando, no evaluando sus cicatrices, no calculando cuánto daño había sufrido, admirando. Sus piernas se debilitaron. Se dejó caer en su silla, mirando la puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella el hombre que acababa de irse. Nadie la había admirado en 3 años. Le temían, la respetaban por obligación, la obedecían para mantener sus trabajos, pero admiración genuina, sin agenda, sin miedo. Se llevó los dedos a la mejilla, trazando las cicatrices que solo ella veía. El reflejo en la ventana le devolvió la mirada. 34 años. CEO de la empresa que su padre fundó y ella transformó. La reina de hielo que hacía temblar a ejecutivos con una sola mirada. Sola. Tan completamente sola. «Tal vez», susurró a su reflejo, «tal vez no todos me están mirando de esa manera». El pensamiento la aterraba más que cualquier otra cosa, porque si no todos la juzgaban, si algunas miradas eran admiración en lugar de lástima. Entonces había construido su fortaleza de hielo contra enemigos imaginarios, y se había aprisionado en el proceso. «Necesito que revises la propuesta para Banco Santander». Tomás levantó la vista de su pantalla. Bárbara Salinas estaba de pie junto a su cubículo, una carpeta en las manos. 3 días habían pasado desde la disculpa en su oficina. 3 días de silencio tenso. «Yo, señora Salinas». «Sí. Leonora dice que tienes experiencia en sector financiero». Extendió la carpeta. «Quiero tu opinión para mañana». Él tomó la carpeta, sus dedos rozando los de ella por una fracción de segundo. Bárbara retiró la mano como si se hubiera quemado. «Claro. Lo tendré listo». Ella asintió bruscamente y se alejó, sus tacones repiqueteando contra el suelo. Tomás abrió la carpeta. Era la propuesta completa para una campaña de millones de dólares. El tipo de proyecto que normalmente solo veían los diseñadores senior. A su lado Carolina susurró: «¿Qué fue eso?» «No tengo idea». Pero mientras leía las páginas, una vocecita en su cabeza murmuró: «Oportunidad». La cafetería del piso 15 tenía vistas al parque forestal.
Bárbara raramente bajaba allí, prefiriendo que Patricio le trajera café a su oficina. Pero a las 3 de la tarde del jueves se encontró en la fila fingiendo interés en las opciones de té. Tomás estaba 3 personas adelante. Su corazón latió más rápido. Ridículo. Era solo un empleado. Solo quería... ¿qué? ¿Verificar que estaba bien? ¿Observar cómo interactuaba con otros? Mentirosa, susurró una voz en su cabeza. ¿Quieres verlo? Late descremado, por favor. La voz de Tomás interrumpió sus pensamientos. Bárbara se acercó cuando él se movió hacia la barra de espera, como si fuera coincidencia. Ibarra. Él se sobresaltó, casi derramando el azúcar. Señora Salinas. Se recuperó rápidamente. ¿Cómo está? Bien. Pidió su expreso doble. ¿Ya revisaste la propuesta? Sí. Tengo algunas sugerencias sobre la identidad visual. El azul corporativo del banco está desactualizado. Podríamos. Y entonces hablaron de tipografías y paletas de color durante 10 minutos, completamente absortos, hasta que Patricio llamó a Bárbara 3 veces antes de que ella escuchara su teléfono. La segunda semana, Bárbara le asignó la campaña de retail para Falabella. Trabaja directamente con el equipo creativo. Reporta a mí. Tomás parpadeó. ¿No a mi supervisor? A mí. Sus ojos no dejaban espacio para discusión, pero había algo más allí, algo suave en las comisuras de su boca, casi como curiosidad. Durante las reuniones de seguimiento, Bárbara hacía preguntas que iban más allá del trabajo. ¿Cómo está tu hija? La pregunta lo tomó desprevenido el martes por la tarde. Mejor, el nuevo inhalador está funcionando bien. ¿Cuántos años tiene? 6. Acaba de empezar primero básico. Bárbara asintió, sus dedos tamborileando contra su libreta. Debe ser difícil balancear el trabajo y... Lo es. Tomás se recostó en la silla. Pero vale la pena. Cada día con ella vale la pena. Algo cruzó el rostro de Bárbara. Anhelo, tal vez, o arrepentimiento. Seguro que sí. La tercera semana, la rutina se había establecido. Bárbara, casualmente, bajaba a la cafetería a las 3. Tomás casualmente tomaba su descanso a la misma hora. Hablaban de proyectos, de tendencias de diseño, de nada y todo. Un jueves ella le preguntó, ¿alguna vez pensaste en tener tu propio estudio? Tomás rió sin humor. Es un sueño, pero los sueños requieren capital, tiempo, estabilidad. Miró su café. Cosas que no tengo. ¿Por qué no? Porque la vida decidió otras prioridades. Su voz se suavizó, y no cambiaría esas prioridades por nada. Bárbara lo observó en silencio. Este hombre, que tenía todos los motivos para estar amargado, hablaba de su hija con una devoción que ella solo había visto una vez. En Santiago, su Santiago. El pensamiento le robó el aliento. El viernes por la tarde, trabajaban juntos en la presentación final para Falabella. La oficina estaba vacía excepto por ellos dos. Tomás había traído bocetos alternativos, esparcidos sobre la mesa de conferencias. Este concepto funciona mejor para el segmento joven. Alcanzó una hoja al mismo tiempo que Bárbara. Sus manos se encontraron sobre el papel. El contacto fue eléctrico. Un segundo completo donde ninguno se movió, sus dedos tocándose, el aire entre ellos cargado de algo innombrable. Bárbara retiró su mano bruscamente, su respiración descontrolada. Discúlpame. No, Tomás se frotó la nuca. Perdón. El silencio se extendió incómodo, ambos mirando los bocetos sin realmente verlos. Deberíamos... Bárbara se puso de pie. Es tarde. Continuamos el lunes. Salió de la sala antes de que él pudiera responder, su corazón martillando contra sus costillas. En el pasillo, se apoyó contra la pared, presionando su mano contra su pecho. No, se dijo firmemente. No puedes. Es tu empleado. Es inapropiado. Pero su cuerpo no escuchaba a su mente. Su cuerpo recordaba el calor de sus dedos, la forma en que sus ojos café se habían oscurecido cuando se tocaron. La reina de hielo se está derritiendo. Patricio murmuró las palabras mientras le servía café a Leonora en su oficina el lunes por la mañana. ¿Qué quieres decir? Bárbara sonrió 2 veces la semana pasada. 2 veces. Levantó 2 dedos para enfatizar. Y la vi riendo en la cafetería con ese diseñador Tomás algo. Leonora ocultó su sonrisa detrás de su taza. Interesante. Más que interesante.
Es un milagro. Patricio se sentó en la silla frente al escritorio. ¿Crees que...? No especulo sobre la vida personal de nuestros empleados, pero el brillo en los ojos de Leonora decía lo contrario. Tal vez, solo tal vez, su gamble estaba funcionando. El sobre llegó un martes por la mañana. Tomás lo abrió con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que decía. Audiencia de modificación de custodia. Fecha: 15 de noviembre 2025. Hora: 10:00 am. Tribunal de Familia de Santiago, 3 semanas. Tenía 3 semanas antes de que los abuertos de Lucía argumentaran frente a un juez que él era inadecuado, inestable, incapaz. Sus manos temblaron tanto que el papel cayó sobre su escritorio. ¿Estás bien? La voz de Carolina lo sobresaltó. Sí, solo asuntos personales. Pero no estaba bien. El terror se enroscaba en su garganta como una serpiente. ¿Qué diría cuando le preguntaran sobre su trabajo? Técnicamente aún era diseñador junior. Sus ingresos seguían siendo los mismos. Los abogados de los Herrera destrozarían eso. Su cliente ha sido diseñador junior durante 5 años. Claramente carece de ambición, estabilidad, potencial de crecimiento. Y perder a Lucía... No podía pensar en eso. Se obligó a respirar, a enfocarse en la pantalla frente a él. En el trabajo que Bárbara le había confiado. Al menos aquí, en estos proyectos, se sentía competente, valioso, como si tal vez, solo tal vez, no fuera un completo fracaso. Esa tarde, Bárbara lo encontró en su cubículo, mirando fijamente la pantalla sin realmente trabajar. ¿Y Barra? Él parpadeó enfocándose en ella con dificultad. Señora Salinas, perdón, yo... Entonces ella vio el sobre legal sobre su escritorio, el membrete del Tribunal de Familia de Santiago inconfundible. Su estómago se contrajo. ¿Cuándo? 3 semanas. La voz de Tomás sonó hueca, derrotada. Bárbara cerró los ojos brevemente. 3 semanas. El tiempo que había pasado conociéndolo, observándolo, sintiendo cosas que no debería sentir. Y en 3 semanas este hombre podría perder lo que más amaba en el mundo. Por primera vez en 3 años, Bárbara Salinas quiso usar su poder no para protegerse a sí misma, sino para proteger a alguien más. Ven a mi oficina. Su voz era firme. Ahora. La oficina de Bárbara se sentía diferente a las 9 de la noche. Las luces de Santiago parpadeaban a través de las ventanas, transformando el espacio en algo más íntimo, menos corporativo. Tomás se sentó frente al escritorio, sus manos inquietas en su regazo. Necesito que presentes la campaña de Falabella. Bárbara fue directo al punto. Frente al directorio. Él parpadeó. Pero yo solo ayudé con... Tú creaste el 80% del concepto. Ella se recostó en su silla. Es tu trabajo. Deberías presentarlo. No entiendo por qué. Porque en 3 semanas un juez te va a preguntar sobre tu carrera. Su voz se suavizó. Y diseñador junior que ayudó en un proyecto suena muy diferente a diseñador que lideró una campaña multimillonaria y la presentó al directorio. La comprensión golpeó a Tomás como un martillo. ¿Usted está tratando de ayudarme? Estoy asignando un proyecto al empleado más calificado, pero sus ojos traicionaban la verdad. Lo que hagas con esa oportunidad depende de ti. La presentación estaba programada para el viernes. 3 días. Tomás trabajó cada minuto disponible, refinando cada diapositiva, cada transición, cada palabra. Carolina lo cubría cuando necesitaba salir temprano para recoger a Lucía. Leonora misteriosamente le dio acceso a la sala de juntas principal para practicar. Y Bárbara aparecía cada noche después de las 7, cuando la oficina se vaciaba, con comentarios sobre su propuesta. El concepto de hogar necesita más fuerza emocional. La proyección financiera debe ir antes del case study. Tu voz tiembla cuando hablas de Roy. Practica esa parte. El jueves por la noche, Tomás se desplomó sobre la mesa de conferencias, exhausto. No sé si puedo hacer esto. Bárbara, que revisaba datos en su laptop, levantó la vista. ¿Hacer qué? Pararme frente a un directorio. Actuar como si mereciera estar ahí. Se frotó la cara. 5 años siendo invisible y ahora... Nunca fuiste invisible. Las palabras salieron más suaves de lo que ella pretendía. Simplemente no estaban mirando. Él la observó a través del cansancio. Las 11 de la noche.
Ambos deberían estar en casa. ¿Por qué hace esto? Ya te lo dije. No. Tomás se enderezó. ¿Por qué realmente? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Bárbara cerró su laptop lentamente. Porque me equivoqué contigo, y odio estar equivocada. Es más que eso. No lo es. Pero su voz careció de convicción. Tomás la estudió. Los días trabajando juntos le habían enseñado a leer sus microexpresiones, la forma en que tocaba su mejilla izquierda cuando estaba ansiosa, cómo evitaba los espejos en la sala de conferencias, el modo en que se tensaba cuando alguien la miraba demasiado tiempo. Necesita dejar de disculparse. Su voz salió gentil. Entiendo lo que es sentirse roto. Bárbara se quedó inmóvil. No sabes nada sobre... Mi esposa me dijo que era aburrido, pobre, ordinario. Las palabras fluyeron como sangre de una herida vieja, que nunca llegaría a nada, que era insuficiente para ella, para cualquiera. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. Cada día me pregunto si tenía razón, si estoy fallándole a Lucía por ser exactamente lo que Constanza dijo. No suficiente. Bárbara sintió algo quebrarse en su pecho. Ese dolor, esa voz llena de autodesprecio. Lo conocía íntimamente. Tu esposa era una idiota. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tomás se giró sorprendido. Señora Salinas. Bárbara. Ella se puso de pie. Si vamos a hacer esto, si vamos a tener conversaciones reales, llámame Bárbara. Él asintió lentamente. Bárbara. Su nombre en sus labios sonó diferente, más suave, más real. Ella caminó hacia la ventana, parándose a medio metro de él. Lo suficientemente cerca para sentir su calor, lo suficientemente lejos para mantener la ilusión de distancia profesional. Hace 3 años estaba comprometida. Su voz sonó distante, como si hablara de otra persona. Santiago era arquitecto, brillante, amable. Lo amaba de una forma que no sabía que era posible. Tomás esperó en silencio. Volvíamos de Valparaíso. Él estaba hablando sobre la casa que quería construirnos en La Reina. 3 habitaciones para los niños que tendríamos. Una risa sin humor. Entonces, un camión se pasó un semáforo en rojo. Dios. Santiago murió instantáneamente. Yo... Se llevó los dedos a la mejilla. Tuvieron que reconstruir el lado izquierdo de mi cara. 3 cirugías, 6 meses de recuperación. Tomás no dijo nada, solo escuchó. Cuando volví al trabajo, todos me miraban, con lástima, con horror, con... Su voz se quebró. Ahora cuando me miro al espejo, veo los pedazos que los doctores tuvieron que ensamblar. Veo daño, ruina. Se volteó hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Por qué alguien elegiría esto? ¿Por qué alguien querría a alguien tan... rota? Tomás sintió su corazón comprimirse. Esta mujer, esta CEO poderosa y aterradora, de pie frente a él con toda su vulnerabilidad expuesta. Yo no veo daño. Las palabras salieron firmes, seguras. Veo a una mujer brillante que sobrevivió a algo terrible y siguió construyendo un imperio. Dio un paso hacia ella. Veo a alguien que trabaja hasta las 11 de la noche ayudando a un diseñador junior a preparar la presentación de su vida. Otro paso. Veo cicatrices que prueban que luchaste por quedarte viva. Y eso es hermoso. Bárbara respiró entrecortado. No digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Porque... Su voz tembló. Porque si es verdad, entonces he estado equivocada. Sobre todo. Durante 3 años. Ahora estaban a centímetros de distancia. Tomás podía ver las cicatrices que ella odiaba tanto, apenas visibles bajo la luz tenue. Líneas finas que contaban una historia de supervivencia. No eres la única que ha estado equivocada. Su voz bajó a un susurro. Yo pensaba que era insuficiente, que nunca sería suficiente para nadie. Eres suficiente. Bárbara levantó la mano, deteniéndose a centímetros de su rostro. Eres un padre increíble, un diseñador brillante, un hombre bueno. Tu esposa fue una estúpida por dejarte ir. Y tú no estás rota. Tomás cubrió su mano con la suya, guiándola hasta tocar su mejilla. Eres sobreviviente, guerrera, hermosa. El contacto los electrificó a ambos. Bárbara sintió el calor de su piel, la solidez de su presencia. Por primera vez en 3 años alguien tocaba sus cicatrices con algo que no era lástima.
Era admiración. Sus rostros se acercaron, la distancia reduciéndose milímetro a milímetro. El aliento de él rozó sus labios. Tomás, una advertencia, una súplica. Dime que pare. Sus ojos buscaron los de ella. Dime que no sientes esto también. Pero ella no podía, porque lo sentía, todo. El calor, el anhelo, la conexión que la aterraba más que cualquier otra cosa. Entonces la realidad se estrelló sobre Bárbara como agua helada. Esto era su empleado, su subordinado. Había un desequilibrio de poder masivo. Si lo besaba, si cruzaba esa línea, se alejó bruscamente, su respiración irregular. No, esto es inapropiado. Las palabras sonaron histéricas incluso para sus oídos. Eres mi empleado, esto no puede, no debería... Bárbara, no. Ella retrocedió hasta que su espalda golpeó el escritorio. Esta conversación está terminada. No puedes fingir que no pasó nada. Puedo y lo haré. Su voz se endureció, laseo regresando. La presentación es mañana, prepárate adecuadamente. Caminó hacia la puerta con pasos rígidos, cada fibra de su cuerpo gritándole que se detuviera, que se diera la vuelta, que admitiera lo que ambos sabían. Pero el miedo era más fuerte. Bárbara, espera. Su mano se congeló en la manija. Entiendo que estés asustada. La voz de Tomás era suave. Yo también lo estoy. Pero fingir que esto no existe no lo hará desaparecer. Ella abrió la puerta sin voltear. Buenas noches, señor Ibarra. La formalidad cayó entre ellos como un muro de concreto. Bárbara condujo a casa en piloto automático, sus manos apretando el volante hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Podía sentir todavía el fantasma de su mano sobre la de ella, el calor de su cuerpo, la forma en que sus ojos la habían mirado como si fuera completa en lugar de rota. No puedes, se dijo en voz alta. No puedes hacer esto. Pero su cuerpo no escuchaba, su corazón no escuchaba, porque por primera vez en 3 años, Bárbara Salinas había sentido algo más que dolor y soledad. Había sentido esperanza, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa en el mundo. Tomás se quedó de pie en la oficina vacía mucho después de que ella se fuera. Su mano todavía hormigueaba donde había tocado la de ella. Su pecho dolía con palabras no dichas. Sacó su teléfono. La foto de pantalla mostraba a Lucía dormida con un libro sobre el pecho. En 3 semanas podría perderla. En 3 semanas todo lo que amaba podría ser arrebatado. Pero por un momento brillante y aterrador, había sostenido el rostro de Bárbara Salinas entre sus manos y había visto algo más que un aseo intimidante. Había visto a una mujer tan rota como él y tan esperanzada de ser amada a pesar de todo. Dios, susurró a la oficina vacía. ¿Qué estamos haciendo? Pero la oficina no tenía respuestas. Solo el eco de 2 corazones rotos aprendiendo a latir otra vez. El teléfono de Tomás vibró a las 7 de la tarde. Papá, Lucía no puede respirar bien. Su madre sonaba asustada. Tomás dejó caer el mouse, su corazón deteniéndose. Voy para allá. Llama a una ambulancia. Corrió hacia el elevador olvidando su chaqueta, su mochila, la presentación para el cliente brasileño que debía enviar antes de medianoche. Nada importaba excepto Lucía. El Hospital Clínico Universidad de Chile olía a desinfectante y miedo. Tomás encontró a su madre en la sala de espera, sus ojos rojos de llorar. La llevaron a urgencias. Estaba tan azul, Tomás. Tan azul. Él la abrazó con manos temblorosas. Va a estar bien. Tiene que estar bien. Pero el terror en su pecho decía lo contrario. Una enfermera salió media hora después. ¿Familia de Lucía Ibarra? Soy su padre. Está estabilizada. Crisis asmática severa. El doctor quiere mantenerla en observación esta noche. Hizo una pausa. Y recomienda consulta con un especialista en neumología pediátrica lo antes posible. Las palabras «consulta con especialista» se tradujeron instantáneamente en su cabeza. Dinero que no tenía. ¿Puedo verla? Habitación 304, 3er piso. Lucía parecía tan pequeña en la cama de hospital. Un oxímetro brillaba en su dedo, cables conectándola a monitores que pitaban suavemente. Su respiración sonaba áspera incluso con la máscara de oxígeno. «Papi». Su voz salió débil. Tomás se arrodilló junto a la cama tomando su mano diminuta. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy». Me asusté.
Lo sé, pero estás a salvo ahora. Besó su frente. Siempre voy a mantenerte a salvo. Pero mientras decía las palabras, su mente calculaba la cuenta del hospital, la consulta con el especialista, los tratamientos nuevos que probablemente necesitaría. Y en 2 días, la audiencia donde los abuelos de Lucía argumentarían que él no podía proveer el cuidado médico que ella necesitaba. Su teléfono vibró. Patricio. ¿Dónde está el archivo para Brasil? El cliente está esperando. Tomás cerró los ojos. La presentación. La había olvidado completamente. Escribió con una mano, la otra aún sosteniendo a Lucía. Emergencia familiar. No puedo terminarla esta noche, lo siento. La respuesta llegó rápido. Bárbara va a explotar. Pero Tomás no podía preocuparse por eso ahora. Apagó su teléfono y se concentró en su hija, viendo su pecho subir y bajar, contando cada respiración como una oración. A las 2 de la mañana, Tomás estaba dormitando en la silla cuando escuchó pasos en el pasillo. ¿Tomás Ibarra? Levantó la vista y su mundo se inclinó. Bárbara Salinas estaba de pie en la puerta de la habitación, sin maquillaje, su cabello suelto sobre los hombros, usando jeans y una blusa simple. Parecía completamente humana. ¿Cómo supiste dónde estaba? Patricio me dijo que tenías una emergencia. Se acercó lentamente. Llamé a Leonora, quien llamó a tu mamá. Ella me dijo que hospital. No era una invasión de privacidad, solo preocupación. Bárbara miró a Lucía dormida en la cama, su expresión suavizándose. ¿Está bien? Estable, por ahora. Su voz se quebró. Pero el doctor dice que necesita ver a un especialista, neumólogo pediátrico. Ok. ¿Cuándo es la cita? Tomás rió sin humor. No hay cita. Mi ISAPRE cubre consultas básicas, pero el especialista que recomendaron está en clínica alemana. Se frotó la cara. Y los tratamientos que mencionaron, inmunoterapia, medicamentos biológicos, cuestan casi 3 millones de pesos al mes. Mi plan no cubre nada de eso. Bárbara se sentó en la silla junto a él. ¿Y la audiencia? En 2 días. El peso de todo cayó sobre él como una avalancha. Los abogados de los Herrera van a destrozarme. Su cliente no puede proveer el cuidado médico adecuado. Su hija ha sido hospitalizada múltiples veces. Claramente es un ambiente inestable. Sus manos temblaron. Van a quitármela. Van a quitarme a mi niña, porque no gano suficiente dinero para salvarla. Tomá. Constanza tenía razón. Las palabras salieron amargas. Soy insuficiente. No suficientemente bueno, no suficientemente rico, no suficientemente nada, y ahora Lucía va a pagar por mis fracasos. El sollozo que escapó de su garganta lo avergonzó, pero no podía detenerlo. 3 años de terror, exhaustión y desesperación explotaron, y Bárbara Salinas, la reina de hielo que había aterrorizado ejecutivos con una sola mirada, lo envolvió en sus brazos y lo sostuvo mientras se quebraba. Conozco un neumólogo pediátrico en clínica alemana. Bárbara habló después de que sus sollozos se calmaran. Doctor Ramírez, uno de los mejores de Chile. Tomás se separó, limpiándose la cara. Bárbara, yo no puedo. Déjame hacer una llamada. Su voz no dejaba espacio para discusión. Mañana por la mañana. Los costos, considéralo un beneficio de salud de la empresa. Sus ojos encontraron los de él. Salinas Group está expandiendo nuestra cobertura para dependientes de empleados clave. Tú calificas. Ambos sabían que era mentira, o al menos no toda la verdad. ¿Por qué estás haciendo esto? Bárbara miró a Lucía, luego de vuelta a él. Porque alguien debió haber estado ahí para mí después de mi accidente. Su voz se suavizó. Porque me ves como humana, no como un monstruo. Porque... Hizo una pausa, sus siguientes palabras apenas un susurro. Porque no quiero estar sola nunca más. El amanecer llegó suave a través de las ventanas del hospital. Bárbara no se había movido de la silla junto a Tomás. A veces hablaban en voz baja, a veces simplemente existían en silencio compartido. A las 6 de la mañana hizo la llamada. Doctor Ramírez, soy Bárbara Salinas. Sí, lo siento por la hora temprana. Necesito un favor urgente. Tomás la observó negociar con calma, autoridad y una gentileza que no sabía que ella poseyera. Sí, asma severa. Hospitalizada anoche. Necesita evaluación completa y plan de tratamiento. Pausa. Mañana a las 3.
Perfecto. Enviaré toda la información médica. Colgó y se volteó hacia él. Mañana a las 3, día antes de tu audiencia. Bárbara, yo no sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía. Pero una pequeña sonrisa tocó sus labios. Espera a ver la cuenta. Él sabía que estaba bromeando. Sabía que de alguna manera ella se encargaría de los costos sin permitirle objetar. ¿Por qué yo?, preguntó suavemente. De todos los empleados. Porque tú me viste. Bárbara tocó su mejilla izquierda trazando las cicatrices. Cuando todos los demás miraban con miedo o lástima, tú viste a una persona, a alguien valioso. Se inclinó hacia adelante, su voz apenas audible. Nadie me había visto así desde que Santiago murió. La puerta se abrió. Una enfermera entró para verificar los signos vitales de Lucía. La niña se despertó lentamente, parpadeando contra la luz. «¿Papi? Aquí estoy, corazón». Los ojos de Lucía se deslizaron hacia Bárbara, curiosos. «¿Quién es ella?». Tomás vaciló. «¿Qué decía? ¿Mi jefa? ¿La mujer que está salvando tu vida? ¿La persona que me hace sentir esperanza por primera vez en 3 años? Soy Bárbara». Ella respondió antes de que él pudiera. «Amiga de tu papá». «¿Amiga?» «Sí, amiga». Bárbara sonrió, y Tomás sintió su corazón comprimirse. Era la primera sonrisa genuina que le había visto. «Tienes los ojos tristes como papi a veces». Lucía inclinó su cabeza. «Pero bonitos». Bárbara parpadeó, sorprendida. «Gracias, Lucía. ¿Te puedes quedar? Los hospitales dan miedo». Tomás empezó a decir que Bárbara probablemente tenía que irse, pero ella habló primero. «Me quedo todo el tiempo que necesites». A las 9 de la mañana, el doctor entró con resultados. «La crisis está controlada. Puede irse a casa esta tarde». Miró a Tomás. «Pero necesita seguimiento especializado urgente. Estos episodios se están volviendo más severos. Ya tenemos cita con el doctor Ramírez mañana». El doctor asintió, impresionado. «Excelente elección. Él sabrá qué hacer». Después de que se fue, Tomás se volteó hacia Bárbara. «Tienes que ir al trabajo. Has estado aquí toda la noche». «Tengo teléfono. Patricio puede manejar las emergencias». Sus ojos no se movieron de los de él. «No me voy a ningún lado», y no lo hizo. Se quedó mientras le daban de alta a Lucía. Se quedó cuando Tomás firmó papeles. Se quedó cuando llamó un Uber porque su auto seguía en la oficina. «Te llevo». Bárbara señaló su BMW en el estacionamiento. «Es lo mínimo». En el auto, Lucía se durmió en el asiento trasero, exhausta del trauma. «No sé cómo voy a pagarte esto». Tomás miró por la ventana. «Algún día, de alguna forma». «No quiero que me pagues». Bárbara mantuvo sus ojos en el camino. «Quiero que Lucía esté sana. Quiero que ganes esa audiencia. Quiero...». Hizo una pausa en un semáforo en rojo, finalmente volteando a mirarlo. «Quiero que dejes de pensar que eres insuficiente. Porque no lo eres. Eres el hombre más valiente que conozco». El semáforo cambió a verde, pero ninguno se movió. «Bárbara, no digas nada». Su voz tembló. «Por favor, no digas nada todavía. Porque si él decía algo, si él admitía lo que ambos sentían, todo cambiaría». Y ella todavía no sabía si estaba lista para ese cambio. Pero mientras conducía hacia el departamento de Tomás, con su hija dormida atrás y él sentado a su lado, en silencio cómodo, por primera vez en 3 años, Bárbara Salinas sintió algo más que supervivencia. Sintió que estaba viviendo. El Tribunal de Familia de Santiago olía a madera vieja y decisiones que cambiarían vidas. Tomás se sentó al lado de su abogado, sus manos sudorosas sobre la mesa. Al otro lado, los abuelos de Lucía lucían impecables con su abogado carísimo de traje italiano. La jueza Moreno revisó los documentos con expresión neutral. He leído los argumentos de ambas partes. Su voz llenó la sala. Los peticionarios argumentan que el señor Ibarra no puede proveer cuidado médico adecuado para la menor. El estómago de Tomás se contrajo. Sin embargo, la jueza levantó un documento. Veo aquí un reporte del doctor Ramírez de Clínica Alemana, fechado hace 2 días. Evaluación completa, plan de tratamiento comprensivo, medicamentos de última generación ya iniciados. Tomás sintió lágrimas picando en sus ojos. El reporte indica que Lucía está respondiendo excelentemente. El pronóstico es muy positivo. La jueza miró a los Herrera, lo cual contradice directamente el argumento de cuidado inadecuado.
El abogado de los abuelos se puso de pie. Su señoría, el costo de estos tratamientos excede. El señor Ibarra ha demostrado capacidad para proveer. La jueza lo interrumpió. Tiene empleo estable, cobertura médica expandida y, más importante, una devoción a su hija que es evidente en cada página de este expediente. Golpeó su mazo. La petición para modificar custodia es denegada. La custodia compartida actual continúa sin cambios. Tomás salió del tribunal en shock. Había ganado. Lucía se quedaría con él. Su abogado le palmeó la espalda. Ese reporte médico fue clave. Sin eso, habríamos tenido problemas serios. Tomás asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. Bárbara. Ella había hecho esto posible. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y escribió: «Gané. Lucía se queda conmigo. Gracias no es suficiente, pero... gracias». La respuesta llegó 5 minutos después. «Me alegro. Ella necesita a su padre». Simple, directa. Pero Tomás podía leer entre líneas. Esa noche, después de acostar a Lucía con 3 cuentos extras y 1 millón de besos, condujo de vuelta a la oficina. Eran casi las 10, pero algo le decía que Bárbara seguía allí, y tenía razón. La luz de su oficina brillaba como un faro en el piso 20. Tomás tomó el elevador, su corazón acelerándose con cada piso que subía. No tenía plan, solo sabía que necesitaba verla. La puerta estaba entreabierta. Bárbara estaba de pie junto a la ventana, observando las luces de Santiago, su silueta recortada contra la ciudad nocturna. «Hola». Su voz la sobresaltó. Ella se giró sorpresa cruzando su rostro. «Tomás, ¿qué haces aquí? Vine a agradecerte. Apropiadamente. Ya lo hiciste por mensaje». «No». Dio un paso al interior, cerrando la puerta detrás de él. «Vine a pedirte algo». Bárbara se tensó, su armadura de CEO comenzando a levantarse. «Si es sobre una promoción o... cena conmigo». Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en agua quieta. «¿Qué?» «Cena. Conmigo». Tomás caminó más cerca. No como empleado y jefa, no como CEO y diseñador, como 2 personas que entienden lo que significa sobrevivir. Bárbara retrocedió hasta que su espalda tocó la ventana. Eso no es apropiado». «Lo sé. Hay un desequilibrio de poder». «Lo sé. Podría arruinar mi reputación, Lo sé». Tomás se detuvo a 1 metro de distancia. «Pero en ese hospital me dijiste que no querías estar sola. Y yo tampoco quiero estarlo, no más». El silencio se extendió. Bárbara lo observó, su mente gritando todas las razones por las que esto era mala idea. Pero su corazón estaba diciendo algo completamente diferente. «Una cena». Su voz salió temblorosa. «Solo una». La sonrisa de Tomás iluminó toda la habitación. «Solo una». Ambos sabían que era mentira. El restaurante en Bellavista era pequeño, íntimo, escondido en una calle lateral. Bárbara llegó 15 minutos tarde, habiendo cambiado de outfit 3 veces. Finalmente eligió un vestido azul simple, su cabello suelto, maquillaje mínimo. Se sentía expuesta, vulnerable. Tomás ya estaba en la mesa, usando una camisa azul que hacía brillar sus ojos. Se puso de pie cuando ella llegó, visiblemente nervioso. «Te ves hermosa». «Gracias, tú también. Bien, te ves bien». Bárbara se sentó rápidamente, sus mejillas ardiendo. El mesero llegó con menús. Ambos los estudiaron como si fueran documentos legales, evitando contacto visual. «Entonces». Tomás empezó. «Entonces». Bárbara repitió. El silencio se volvió incómodo. «Esto es raro». Él finalmente dijo. «Muy raro». Ella soltó una risa nerviosa. «No he hecho esto en años». «Yo tampoco. Técnicamente mi última cita fue con mi ex esposa hace 6 años. Mi última cita murió en un accidente automovilístico». Las palabras cayeron planas. Ambos se miraron, entonces empezaron a reír. Risa nerviosa, casi histérica pero real. «Somos un desastre». Bárbara se limpió las lágrimas de risa de sus ojos. «El peor», Tomás acordó. Pero algo se rompió. La tensión se disolvió. El vino chileno llegó. Carmenere del Valle de Colchagua. Por sobrevivir. Tomás levantó su copa. Por vivir. Bárbara corrigió chocando su copa contra la de él. «Hay una diferencia». «¿Cuál es?» «Sobrevivir es solo respirar.
Vivir es... Hizo una pausa. Esto, tomar riesgos, sentir cosas, permitirse ser vulnerable. Tomás la estudió sobre la mesa. ¿Cuándo dejaste de permitirte eso? El día que desperté en el hospital y me dijeron que Santiago estaba muerto. Su voz se suavizó. Me convencí de que si nunca dejaba que nadie se acercara otra vez, nunca podría perder así otra vez. Pero también nunca ganarías. Exacto. Bárbara tomó un sorbo de vino. He estado existiendo en un estado de miedo constante durante 3 años. Miedo de ser juzgada, miedo de ser rechazada, miedo de... todo. ¿Y ahora? Ahora estoy aterrada, admitió. Pero por primera vez el miedo no me está paralizando. La comida llegó. Pescado para ella, lomo para él. Cuéntame sobre Lucía. Bárbara pidió. Lo que la hace reír. Los ojos de Tomás se iluminaron inmediatamente. Chistes malos de papá, construcciones de Lego imposibles, videos de gatitos. Sonrió. Y cuando leo voces diferentes para cada personaje en sus cuentos, suenas como un padre increíble. No me siento así la mayoría del tiempo. Su sonrisa se desvaneció. Me siento como estoy apenas manteniéndome a flote, como en cualquier momento voy a fallarle. ¿Por qué piensas eso? Porque Constanza se fue porque yo no era suficiente. Las palabras salieron dolorosas. ¿Y si no fui suficiente para ella? ¿Cómo puedo ser suficiente para Lucía? ¿Para alguien? Bárbara puso su tenedor abajo. Tomás, mírame. Él levantó la vista. No eres inadecuado. Tu ex esposa era una estúpida que no supo ver lo que tenía. Su voz era feroz. Estás criando a una niña sola, trabajando horas extras, luchando por su custodia, manteniéndola a salvo. Eso no es inadecuado, eso es heroico. No me siento como un héroe. Los héroes rara vez lo hacen. Ella extendió su mano a través de la mesa. Eres suficiente. Más que suficiente. Tomás tomó su mano, entrelazando sus dedos. Y tú no estás arruinada. Su pulgar trazó círculos en su palma. Eres hermosa, fuerte, humana, real. Tengo cicatrices que cuentan una historia de supervivencia, la interrumpió. De coraje, de negarte a rendirte incluso cuando todo estaba roto. Después de la cena, caminaron lentamente hacia el estacionamiento. El aire nocturno de Santiago era fresco, limpio. Arriba, algunas estrellas peleaban contra la contaminación lumínica. Gracias por esta noche. Bárbara se detuvo junto a su auto, por hacerme recordar cómo se siente estar viva. Gracias por verme. Tomás se paró frente a ella. Por ver más allá del empleado junior al hombre debajo, ella levantó su mano tocando su mejilla. Eres fácil de ver. ¿Y tú? Él cubrió su mano con la suya, guiándola hasta su propia mejilla izquierda. Eres imposible de no admirar. Sus dedos trazaron las cicatrices que ella odiaba tanto, pero en sus ojos no había lástima, solo asombro. Bárbara. Su voz bajó a un susurro. ¿Puedo besarte? Su corazón se detuvo. Todas las razones por las que no debería inundaron su mente. El trabajo, las políticas, las complicaciones. Pero entonces pensó en 3 años de soledad, 3 años de muros, 3 años de sobrevivir en lugar de vivir. Sí. La palabra apenas salió antes de que él cerrara la distancia. El beso empezó tentativo, suave. Una pregunta. Entonces Bárbara se inclinó hacia él y se volvió una respuesta. Una promesa. Un comienzo. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortado. Dios. Tomás presionó su frente contra la de ella. He querido hacer eso desde... Lo sé. Yo también. Esto va a complicar todo. Lo sé. Podría arruinar tu carrera. No me importa. Y sorprendentemente era verdad. Bárbara se alejó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Quiero intentar esto. Quiero intentar... nosotros. Su voz tembló. Estoy aterrada, pero quiero intentarlo. Tomás sonrió, esa sonrisa que la deshacía. Yo también estoy aterrado, pero contigo creo que vale la pena el miedo. Entonces, ¿hacemos esto? A pesar de todo, hacemos esto. Él la besó otra vez, más profundo esta vez. Juntos. Y de pie en ese estacionamiento bajo las estrellas escasas de Santiago, 2 personas rotas decidieron intentar ser completos. Juntos. No porque fuera fácil, sino porque por primera vez en años
Ninguno quería estar solo, y eso era suficiente para comenzar. 6 meses después, el otoño llegó a Santiago con hojas doradas y aire fresco. Tomás Ibarra se puso de pie frente al directorio de Salinas Group, su presentación proyectada en la pantalla detrás de él. La campaña Hogares Sentimiento superó todas las proyecciones. Su voz salió firme, segura. Penetración de mercado aumentó 18%. Engagement en redes sociales subió 42%. Y más importante, las ventas de Falabella crecieron 23% en el segmento objetivo. Ricardo, uno de los directores que había presenciado su humillación 6 meses atrás, asintió impresionado. Trabajo excepcional, Tomás. Desde su lugar en la mesa, Bárbara observaba con algo que solo podía describirse como orgullo puro. Este hombre, que había llegado a su empresa como diseñador junior invisible, ahora comandaba la atención de ejecutivos senior con facilidad natural. Propongo que escalemos este concepto nacionalmente. Tomás continuó. Tengo proyecciones detalladas para implementación en regiones. Cuando terminó, el aplauso fue genuino. Bárbara esperó hasta que los demás salieron antes de acercarse. Brillante, dijo simplemente. Aprendí de la mejor. Tomás sonrió. Esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara. ¿Listo para la invasión? ¿Invasión? Es día de traer a tu hija al trabajo, ¿recuerdas? Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. ¡Papi! Lucía corrió hacia adentro, su mochila rebotando contra su espalda. Se lanzó a los brazos de Tomás, quien la atrapó con risa. «Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela?» «Aburrida. Pero la señorita Clara dijo que mi dibujo de la familia era el mejor». Lucía se retorció para bajar. Entonces corrió hacia Bárbara. «Barbie». Bárbara se arrodilló recibiendo el abrazo de la niña con brazos que ya no temblaban de inseguridad. «Hola, pequeña. ¿Me lo vas a mostrar?» «Sí». Lucía sacó un papel doblado de su mochila. El dibujo mostró 3 figuras de palitos frente a una casa, una alta con cabello café, una mediana con pelo más largo, una pequeña en el medio. Arriba, en letras desparejas, «Mi familia». Bárbara sintió lágrimas picando en sus ojos. «Es hermoso. Eres tú, papi y yo». Lucía señaló cada figura. «Porque ahora somos familia, ¿cierto?» Tomás se acercó, poniendo su mano en el hombro de Bárbara. «¿Cierto? ¿Vamos al parque?» Lucía preguntó, rebotando entre ellos. Por favor, por favor». Bárbara miró a Tomás, quien sonrió. «¿Qué dices, jefa?» «Dejé de ser tu jefa hace 3 meses», le recordó. Era verdad. Después de 2 meses de navegar la relación mientras trabajaban juntos, habían tomado la decisión difícil. Tomás se transfirió a la división de estrategia digital, reportando directamente al director creativo de esa área en lugar de a Bárbara. La promoción a Senior Creative Director había sido aprobada por el Comité de Compensación, con Bárbara formalmente recusada del proceso. Sus recomendaciones habían pesado, sí, pero la decisión final fue del equipo independiente. Había sido la forma correcta de hacerlo, transparente, ética, y sorprendentemente había funcionado. «Vamos al parque», Bárbara decidió guardando el dibujo cuidadosamente en su bolso. El parque metropolitano estaba lleno de familias aprovechando el sábado soleado. Lucía corrió hacia los juegos, su risa flotando en el aire. Bárbara y Tomás se sentaron en una banca cercana observándola. «Está tan diferente de hace 6 meses», Tomás comentó. «Desde que empezó el tratamiento con el doctor Ramírez, no ha tenido ni una crisis severa. Se ve feliz». «Lo está». Él tomó la mano de Bárbara, entrelazando sus dedos. «Tenemos que agradecértelo. Ya me has agradecido suficiente». «Nunca será suficiente». Bárbara se recostó contra él, algo que 6 meses atrás habría sido impensable. Contacto físico en público, vulnerabilidad visible. Pero la terapia con la doctora Núñez estaba funcionando. Lentamente, sesión por sesión, estaba aprendiendo a soltar el miedo que había dominado 3 años de su vida. Estuve pensando. Tomás rompió el silencio cómodo. ¿Sobre qué? Mi estudio de diseño. El que siempre quise abrir. Bárbara se enderezó mirándolo con interés. ¿Estás listo? Creo que sí. Tengo ahorros ahora. Contactos, experiencia. Hizo una pausa, y una inversionista potencial que mencionó estar interesada.
Esa inversionista suena inteligente. Lo es. Tomás sonrió. También estuve pensando... ¿Tú alguna vez consideraste retirarte? No completamente, pero... ¿dar un paso atrás? Bárbara miró hacia la ciudad extendida abajo. He estado considerándolo. Leonora está más que capacitada para asumir como CEO, admitió. Y yo podría consultar, invertir, tal vez viajar. ¿Viajar? Santiago y yo teníamos una lista. Lugares que queríamos ver juntos. Su voz se suavizó. Nunca los visitamos. Tomás acarició su mano con el pulgar. Tal vez es tiempo de hacer esa lista otra vez, con nuevos compañeros de viaje. ¿Tú y Lucía? Nosotros dos y tú, corrigió. Si quieres. Bárbara cerró los ojos imaginándolo. Playas, museos, ciudades nuevas. No sola, sino con estas dos personas que de alguna manera se habían convertido en su mundo. Nunca pensé que tendría esto otra vez, susurró. Una familia. Siempre fuiste digna de tenerlo. Tomás besó su sien. Solo necesitabas creerlo. ¡Miren!, Lucía gritó desde lo alto del resbaladero. «Estoy volando». Ambos rieron, observándola deslizarse con alegría pura. «¿Sabes qué es lo más loco?», Bárbara dijo después de un momento. «¿Qué? Hace 6 meses estaba convencida de que todos me miraban y veían un monstruo, que mis cicatrices me definían. ¿Y ahora? ¿Ahora?», tocó su mejilla izquierda, las cicatrices apenas visibles bajo el sol. «Ahora sé que algunas personas miran y ven sobrevivencia, coraje, humanidad. Yo siempre vi eso. Lo sé». Se volteó hacia él. «Por eso me enamoré de ti». Era la primera vez que lo decía en voz alta. Tomás se quedó inmóvil, sus ojos buscando los de ella. «¿Sí? Sí. Completamente, irrevocablemente». Bárbara sonrió, y era la sonrisa más libre que había tenido en años. «¿Eso te asusta? Me aterroriza», admitió. «Y me hace el hombre más feliz de Santiago». Se besaron suavemente, conscientes de los ojos de Lucía, probablemente sobre ellos. Cuando se separaron, encontraron a la niña sonriendo enorme desde el columpio. «¡Ya era hora!», gritó. «Llevan semanas actuando raro». Ambos rieron. «Ven acá, pequeña entrometida». Tomás la llamó. Lucía corrió hacia ellos, y juntos caminaron por el parque. La niña entre medio, sosteniendo las manos de ambos, columpiándose ocasionalmente cuando ellos la levantaban. Bárbara miró hacia abajo, viendo sus manos conectadas, su cicatriz visible bajo la luz dorada del atardecer. Pero por primera vez no sintió vergüenza o miedo, sintió gratitud. Esa noche, después de llevar a Lucía de vuelta con la mamá de Tomás, se sentaron en el departamento de él con café. «¿En qué piensas?», Tomás preguntó, observándola desde el sofá. «En cómo llegamos aquí». Bárbara se acurrucó contra él. «Hace 6 meses te grité frente a ejecutivos, te humillé, casi destruyo tu vida. Y yo te juzgué sin conocerte. Asumí que eras solo una jefa cruel. Ambos estábamos equivocados sobre muchas cosas, pero encontramos nuestro camino aquí». Él besó su cabeza. «2 personas rotas que decidieron intentar ser completas». «¿Crees que lo logramos?», preguntó suavemente. «¿Estar completos?». Tomás consideró la pregunta seriamente. «Creo que nunca estaremos completamente sin cicatrices. Tú llevarás las tuyas en tu rostro, yo llevaré las mías en mi corazón, donde Constanza las dejó». «¿Entonces nunca estaremos completos?». «No», sonrió. «Estaremos mejor que completos. Estaremos reales, humanos, sobrevivientes que eligieron vivir». Bárbara se quedó en silencio, procesando sus palabras. «Esa es la cosa más sabia que has dicho. Tuve buena maestra, una CEO brillante que me enseñó que sobrevivir no es suficiente, que hay que elegir vivir cada día». «¿Yo enseñé eso?». «Sí, al vivirlo tú misma». Tomás la acercó más. «Al elegir dejar entrar a alguien después de 3 años de muros, al arriesgarte conmigo, con Lucía, con todo esto. Fue aterrador. Lo sé. Vale la pena». Bárbara levantó su rostro. «Cada segundo de miedo valió la pena por esto». Se besaron mientras Santiago brillaba a través de la ventana, la ciudad que había presenciado su dolor ahora testigo de su sanación. No era un final de cuento de hadas. Aún tenían desafíos. Bárbara todavía tenía días donde las cicatrices la molestaban. Tomás todavía tenía momentos donde las palabras de Constanza resonaban.
pero ahora los enfrentaban juntos, y eso hacía toda la diferencia. 3 meses después, Tomás abrió su estudio de diseño con Bárbara como inversionista silenciosa. 6 meses después, Bárbara cedió el rol de CEO a Leonora, convirtiéndose en consultora estratégica. 1 año después, los 3 viajaron a Cartagena, el primer destino en la nueva lista de Bárbara. Y 2 años después, en una ceremonia pequeña en Cajón del Maipo, con solo Lucía, Leonora y la familia cercana, Tomás Ibarra y Bárbara Salinas se casaron. No porque estuvieran completos, sino porque habían aprendido que el amor no requiere perfección, solo requiere coraje, el coraje de ser visto, de ser vulnerable, de creer que incluso las personas rotas merecen segundas oportunidades. Y mientras intercambiaban votos bajo el cielo azul de la cordillera, con Lucía sosteniendo los anillos y lágrimas felices en los ojos de todos, la cicatriz en la mejilla de Bárbara brilló bajo el sol, y por primera vez ella sonrió sin tocarla, porque finalmente entendía, las cicatrices no eran debilidad, eran prueba de que había luchado, sobrevivido y elegido vivir, y eso era lo más hermoso de todo. ¿Qué te pareció la historia de Bárbara y Tomás? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.